En la cordillera de los Andes, justo entre el Cusco y Arequipa, se encuentra la cuenca alta del río Apurímac. Muy cerca de él viven Pablo y Dionisio. Ambos son agricultores, los dos son padres de familia, tienen un espíritu emprendedor y son muy trabajadores. Ellos viven en la misma cuenca. Pablo nació en Arequipa y Dionisio en el Cusco. Ambos saben lo importante que es el agua, no solo para regar sus cultivos, sino para la naturaleza, su comunidad y sus familias. Por lo tanto, ellos quisieran que el agua del río Apurímac llegue a sus terrenos como siempre y para siempre. Es así que las autoridades de sus regiones han propuesto realizar proyectos que permitan utilizar el río de tal manera que las comunidades de Pablo y Dionisio se vean beneficiadas con el agua de forma equitativa. Se ha proyectado realizar obras para el consumo humano, sector agrícola, pecuario, acuícola, el sector industrial y el turismo. Para que estos proyectos se desarrollen sin afectar al río Apurímac ni a las provincias de Espinar y Caylloma, el Estado peruano, junto con las autoridades del Cusco y Arequipa, acordaron que primero se debe saber cuánta agua produce y cuánta agua se puede usar de la cuenca alta del río Apurímac. Por eso deciden que deben realizar un estudio de balance hídrico de las aguas del río Apurímac y que debe ser realizado por otras instituciones imparciales y especializadas. Es así que se escoge a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, quienes en conjunto realizarán un estudio de balance hídrico en la cuenca alta del río Apurímac hasta la confluencia con el río Salado. Pero, ¿en qué consiste un estudio de balance hídrico? Un estudio de balance hídrico es como analizar un balde con agua. En este caso, el balde es la cuenca alta, donde nace el río Apurímac. La idea del balance hídrico es saber cuánta agua hay en el balde, cuánta agua entra y sale de él, y cuánta agua se necesitará a futuro. Sabiendo esto, se puede llegar a una conclusión real de la cantidad de agua que puede brindar el río Apurímac a las regiones del Cusco y Arequipa en los próximos años, sin que el balde se quede vacío. Y para esto hay que pensar en tres situaciones. Primero, la situación actual tal y como es decir, sin ninguna represa o proyecto construido, y teniendo en cuenta la necesidad de agua en épocas de abundancia, normales y de escasez en ambas regiones. 2. Suponiendo que ya estén construidos varios de los proyectos propuestos, teniendo en cuenta las necesidades de agua de ambas regiones. 3. Proponiendo otros escenarios que no tengan que ver con los proyectos planteados hasta el momento. Para ello, se tomarán en cuenta los proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública y en los planes de desarrollo regional de Arequipa y Cusco. Además, para el desarrollo del estudio se tendrá en cuenta hacer un seguimiento y supervisión continua del estudio para asegurar que esté realizado con las mejores y más modernas técnicas y que las futuras obras no afectarán negativamente los cultivos, suelos y la naturaleza. Desde el inicio hasta el final del estudio, Pablo y Dionisio podrán informarse sobre los avances y resultados de la investigación y podrán interactuar y establecer un diálogo con sus comunidades, autoridades, la Organización de las Naciones Unidas, instituciones del gobierno y otras instituciones involucradas en el estudio. ¿Quiénes son los responsables del estudio? La realización del balance hídrico será responsabilidad exclusiva de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA será responsable de la supervisión, ambos organismos internacionales independientes. UNOPS y PNUMA no son organizaciones políticas. No son más amigos de Dionisio que de Pablo, ni de Pablo que de Dionisio.
y tampoco seguidores de los gobiernos regionales de Arequipa o el Cusco. Solo tienen como objetivo descubrir cuál es el estado actual de la cuenca y cuáles son los proyectos que mejor funcionarían para buscar que las familias de Pablo y Dionisio se vean beneficiadas con el agua y que se pueda disponer de ella en la región por muchos años. La población peruana ha aumentado, al igual que la agricultura, el comercio y otras actividades. Ahora somos más personas y al igual que Pablo y Dionisio, todos necesitamos agua. Tomarnos un tiempo para pensar y reflexionar sobre cómo cuidar nuestros recursos naturales es el camino correcto para convivir en paz y asegurar un Perú con agua para nuestros hijos y todas las futuras generaciones.